Dios le bendiga, amados del Señor, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Como siempre, gran placer, gran honor conversar con cada uno de ustedes sobre la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el mensaje de la cruz. ¿Qué es lo que significa la cruz? ¿Por qué la cruz es la que nos salva? ¿Por qué, habiendo tantas teorías, tantas religiones, tantas maneras diferentes de enfoque sobre el infinito, sobre el universo, sobre tantas creencias que hay, ¿verdad? ¿Por qué la cruz es la que nos salva? ¿Por qué es la cruz la que representa el sacrificio hecho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por nuestro Dios, creador del universo? Vamos a ver el enfoque que hace el hermano Pablo sobre el mensaje de la cruz. ¿Por qué es el fundamento de la fe cristiana? ¿Por qué nosotros debemos enfocarnos en ella y entender ese proceso de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Como siempre, les invito a que escuchen algunos versículos que vamos a estar leyendo, y les recomiendo que ustedes puedan leer los capítulos completos de estas porciones bíblicas que vamos a leer. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18, 21, 23, 24 y 30, y del 2, del 1 al 5, y del 10 al 16. Y es un extracto, ¿verdad?, de lo que vamos a estar viendo, lo que va a servir de fundamento al estudio de la palabra que vamos a tener en este día. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Vemos que el apóstol Pablo aquí de entrada hace un enfoque
tripartito en lo que refiere a quienes reciben la palabra del Señor. A los judíos, ¿verdad?, que para ellos es tropezadero, porque como todos sabemos, los judíos eran los receptores de la profecía del Señor, era el pueblo escogido de Dios, y ellos tenían de primera mano todo lo que iba a ocurrir. Sin embargo, se convirtió en tropezadero porque ellos se empeñaban más en la sabiduría humana, en querer interpretar la presencia de Jesucristo en la tierra como ellos querían que se interpretara, no como decía la Escritura, no como el siervo sufriente, sino como el rey que venía a rescatarlo del yugo del imperio romano, que vendría a liberarlo, así como Moisés lo libró físicamente de la esclavitud de Egipto. Ellos entendían que Jesucristo venía como rey a liberarlo del yugo del imperialismo romano de aquella época. También se refiere a los gentiles, ¿verdad?, a los que no eran judíos, a los que no eran convertidos al judaísmo. Para esto es una locura para los gentiles, ¿verdad? El evangelio de la cruz, para esos filósofos de la época de los griegos, decían: esto es tan loco, ¿cómo pueden pensar que puede gobernar el universo una persona que viene y se deja crucificar? Entonces, ahora bien, es una bendición especial para nosotros, para los que creemos. Dios nos la revela. Cuando venimos con humildad ante su presencia, Dios nos revela su palabra. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, porque nadie puede entender a Dios si el Espíritu Santo no se lo revela. Eso es importante que nosotros tengamos pendiente siempre, que es el Espíritu Santo quien nos da la oportunidad de aceptar las cosas como Dios quiere que se sepan, porque es el mismo Dios que por su amor y su misericordia ilumina nuestra mente y permite que nuestros corazones se abran, se humillen ante su presencia y podamos percibir ese misterio que representa la salvación del alma, que representa el conocimiento de la vida eterna. Entonces, nosotros, los que creemos en esa cruz, en ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, es algo que nos llena de confianza, que nos da esperanza, porque hemos creído en un Dios, porque hemos creído en una palabra, porque hemos creído en esa manifestación de Dios como hombre en la tierra. Entonces, cuando Jesucristo entra de manera triunfante en Jerusalén, usted sabe que le pusieron palmas y paños para que él cruzara, y lo recibieron como este poderoso, ¿verdad?, que lo liberaría del yugo de los romanos, ¿verdad? Pero cuando lo clavaron en la cruz, no, pero no era, esto no es, porque nosotros estábamos esperando uno como David, que nos libró de los filisteos, que nos libró de todos esos pueblos, ¿verdad? Entonces este no era, y por eso le dieron la espalda a Jesús. Pero en ese momento se estaba desarrollando el poder de Dios, se estaba desarrollando la sabiduría y el poder de Dios, porque como creador del universo, Dios sabía que para poder contrarrestar los ataques que tiene el universo, no se podían contraatacar en esta tierra con violencia, sino con amor. Entonces, el amor de Dios hacia nosotros, hacia su humanidad, hacia su creación, es lo que ha permitido que gran parte de la humanidad vaya conociéndole y reconociéndole, aceptando, ¿verdad?, ese sacrificio y esa sabiduría de Dios. Entonces muchos la rechazan que Dios haya obrado así, y por eso a los cristianos de la época de Cristo lo veían como necios, veían que eran gente que estaban como locos. Por eso Pablo dice que es locura, pero es para los que se pierden, pero para nosotros es poder. Cuando nosotros entendemos y nos desarrollamos en esta palabra y empezamos a tener una comunión con Dios y vemos la realidad de Dios, vemos cómo Dios se mueve en nuestras vidas, cómo Dios obra milagros a través de nosotros, entonces es un poder. Cuando usted encuentra en la vida un motivo por el cual morir, usted ya está en el lugar máximo. Jesucristo encontró el motivo
supremo por el cual morir, por amor, por la humanidad. Cuando usted encuentra ese motivo y dice, oh, yo puedo morir por esto, entonces ya usted, hermano, mire, está en el camino correcto, en el camino que no tiene marcha atrás, un camino de amor, de felicidad, porque entiende que este cuerpo tarde o temprano perecerá, pero lo que hay dentro de usted va a permanecer para siempre. Y para que esa permanencia para siempre sea en paz, gozo y amor, tiene que estar en una conexión perfecta con el Señor. Entonces, de Jesucristo se burlaron, se rieron de él, lo golpearon, lo maltrataron y creían que estaban acabando, que estaban haciendo lo correcto, que estaban sacando, ¿verdad?, del escenario a un necio, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que con ese ultraje y la actitud de Cristo, con esa muerte que la hicieron pasar, y él comportándose con toda la humildad, un sacrificio, una muerte que era fea, ¿verdad? Una crucifixión, era algo terrible en aquel tiempo. Eso nada más le pasaba a los grandes criminales, ¿verdad? A gente que querían dar un ejemplo con ellos, de que el que hiciera eso, le pasaba eso. Entonces, cuando Jesucristo hace eso, mi amado, mire, está condenando a todos los que hicieron eso y a todos los que creen en que eso se debe hacer, porque no aceptaron el amor de Dios, porque han rechazado el amor de Dios. Nos vieron, y hoy en día muchas personas nos ven como necios, muchos nos aceptan, pero otros nos ven como necios porque denunciamos el pecado, porque le decimos a las personas las cosas que Dios ordena que no se deben hacer. Entonces, cuando le decimos esto a la gente se molesta con nosotros, porque la gente siempre quiere hacer, como dice por ahí, lo que le da la gana. Mire ese tema de la homosexualidad, que la Biblia lo condena, Dios lo condena, porque Dios hizo hombre y mujer, no hizo mujer, hombre con hombre. Entonces es un tema que la gente, cuando usted lo predica, ellos se enfadan, se ponen. Entonces lo malo de eso es que quieren imponerle esa conducta a los demás, enseñarle esa conducta a los niños. Ustedes saben que los niños tienen un tiempo, ¿verdad?, que es de formación, pero ellos vienen con una biología, ¿verdad?, física, vienen con unos órganos que son naturales. Entonces, cuando usted le dice a ellos que esos órganos naturales usted los puede usar de otra manera, que no es la científica, que no es la humana, que no es la de vida, entonces usted lo está distorsionando y lo está engañando y está violentándole el derecho a esos niños a ser normales, porque lo está convirtiendo en personas anormales, en personas que van a tener conducta contra natura. Entonces, óyeme, el mundo va en un derrotero que uno no entiende, que uno dice, oye, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pasa realmente cuando tú reflexionas en frío, cuando tú lo piensas? Que se está cumpliendo todo, que ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, que ya el Señor está enojado y que los juicios de Dios vienen para la tierra, vienen para arrasar la humanidad. A la gente no le gusta que le digan eso, pero hay que decírselo. ¿Por qué? Porque ya Dios está cansado de soportar al hombre, de soportar la necedad de nosotros, de soportarnos a nosotros en nuestra desobediencia. Entonces, algo va a pasar, mis amados. Mundialmente van a ir pasando cosas. Esto de la pandemia, esto es una cosita, mis amados. Son cosas terribles las que le vienen a la humanidad. Entonces, el mensaje de Cristo, nosotros no podemos interpretarlo con filosofía humana. La gente que tiene ministerio, la gente que Dios lo ha llamado a predicar la palabra, concéntrese en buscar la influencia del Espíritu Santo, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en los cuales hay espíritus de demonios que están confundiendo a la gente para dar mensajes equivocados, para dar mensajes errados, para que la gente se pierda. Entonces, pídale al Señor,
Pídale al Espíritu Santo que lo ayude para que usted pueda tener la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana que lleva a interpretaciones erradas de la palabra y a crear doctrina falsa. La doctrina falsa en la propia iglesia siempre ha existido, pero en estos tiempos finales, en estos tiempos en que ya la humanidad está viviendo horas extras, las cosas malas se multiplican. Entonces, los que tenemos esta responsabilidad de enseñar a las personas, tenemos que procurar no dejarnos confundir con la sabiduría humana. Hay muchas influencias ahora mismo porque queremos estar bien con todo el mundo, queremos que la gente nos vea bien y decimos, sí, es como usted dice. Entonces tenemos una enseñanza enseñando una parte mal y una parte bien. No, mis amados, tenemos que enseñar todo bien, tenemos que enseñar todo como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que las personas que escuchan puedan permitir que el Espíritu Santo entre en ellos y los ríos de agua viva corran en ellos. ¿Por qué? Porque si le enseñamos una doctrina errónea, una doctrina que no es la que enseñó Jesucristo y los apóstoles, entonces vamos a estar condenándolos a la perdición. Entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que nosotros hablemos con el amor, con la sabiduría, con el conocimiento, para que las personas puedan salvarse. Dios lo que quiere es que la gente se salve. Dios lo que quiere es que todos, judíos, griegos, chinos, hindúes, todos vengan al arrepentimiento y tengan la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Mis amados, tarde o temprano todo esto que estamos mirando va a desaparecer. Todo lo que estamos mirando, todo lo que aparentemente es tan fuerte, ¿verdad? Todo esto va a ser destruido. Pero lo que permanece para siempre es nuestro espíritu, es nuestra alma. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas como Dios manda, de obedecer a la palabra como está escrita, sin hacer invento. Aunque nos vean como necios, aunque nos vean como personas que molestamos. No, hermano, nosotros no molestamos. Cuando le decimos la verdad a la gente es porque los amamos y porque queremos que esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros también se la dé a ellos. Que ese gozo que nosotros sentimos, ese amor que nosotros sentimos por los demás, ellos también lo sientan. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder limpiar las almas del pecado hay que revelarlo, hay que revelárselo. Y Dios reveló el pecado del hombre a través de su palabra. Entonces la palabra de Dios es la que nos dice lo que es pecado. Entonces tenemos que decirlo. ¿Para qué? Para poder cumplir con el mandato que Jesús nos dio. Cuando venimos a sus pies, nosotros tenemos el compromiso de decirle a la gente lo que Cristo quiere con ellos. Tenemos que decirle a la gente que Él es su Salvador, que sin Él nada podemos hacer. Aunque no, tradicionalmente el evangelio puro, el evangelio de salvación, el evangelio de santidad, lo practican gente humilde, porque Dios se glorifica en los humildes. En Dios no hay mucho aparataje. Donde hay mucho aparataje y mucha parafernalia es en las cosas del mundo. Entonces, las cosas de Dios no conllevan todas esas organizaciones. No, las cosas de Dios son sencillas. Entonces, los cristianos generalmente somos gente común, gente que no estamos en la alta sociedad, que no somos famosos y que no nos interesa tampoco la fama. Lo que nos interesa es que el amor de Dios fluya en la persona, que el amor de Dios se mueva en la persona. Dios no quiere saber de gente arrogante, Dios no quiere saber de gente soberbia. Dice que Él exalta a los humildes, pero a los soberbios Él los rechaza. Entonces en Dios hay que ser humilde. El que tiene ministerio tiene que ser humilde en Dios. El que tiene ministerio tiene que entender que servirle a Dios es un sacrificio. Que servirle a Dios es escuchar a quien usted no quiere escuchar a la hora que sea.
es soportar a quien usted no quiere soportar. Es amar a quien no lo ama a usted. El Señor dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Entonces, nos ven como débiles, somos personas débiles. Esa persona no tiene fortaleza. No, la fortaleza de nosotros es en Dios. Dios se fortalece, Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Cuando somos débiles, entonces Dios nos hace fuertes. Cuando reconocemos que toda filosofía humana es mala y no nos lleva a la salvación, sino que nos distancia de Dios, porque son creaciones de conceptos que gente se inventa para brillar, para que digan que Él hizo esto, que Él dijo aquello. No, amados, nosotros los cristianos no debemos crear filosofías baratas dentro del pueblo de Dios. Tenemos que predicar el evangelio como Cristo lo predicó, como lo predicaron los apóstoles. Eso es lo que transfiere el poder de Dios. Cuando nosotros nos empeñamos en traer filosofía y crear conceptos nuevos, diferentes, interpretaciones diferentes a lo que dicen las Escrituras, entonces lamentablemente no estamos haciendo el trabajo como Dios quiere. Y Pablo, quien escribió esta carta a los Corintios, a la iglesia de la ciudad de Corinto, este Pablo, que fue un hombre que tenía mucha sabiduría, un hombre que tenía mucho entendimiento, muchos conocimientos de la palabra de Dios, dice que fue formado a los pies de Gamaliel, un gran sacerdote consejero, ¿verdad? Ahí se formó Pablo. Pablo tenía conocimiento. Pablo era un hombre reconocido, era un procurador, un fiscal del Sanedrín que perseguía a los cristianos, tenía autoridad para matar gente, para perseguir gente. Y él, todo ese conocimiento, dijo que lo tenía por basura. ¿Para qué? Para asirse de la cruz de Cristo, para agarrarse de la cruz de Cristo, porque comprendió que en la cruz de Cristo es donde estaba la salvación. Que todo el conocimiento que él tenía de la ley mosaica, de la Torá, del Pentateuco, de todos esos libros, de nada le valían, que lo único que le valía para salvarse era confiar en la cruz de Cristo, humillarse ante Cristo, porque el Señor se lo reveló de una manera extraordinaria, de una manera especial. Dios lo escogió a él. Él era un perseguidor y puso a sufrir los cristianos, y entonces después Jesús dijo: este va a saber ahora qué es lo que es sufrir. Y pasó trabajo, mis amados, pero cambió la percepción, cambió la forma de pensar y de llevar el conocimiento. Entendió que el conocimiento verdadero es el que viene del Espíritu Santo, es el que te revela el Espíritu Santo, es el que te lleva a la verdad de Cristo. Entonces él sacó de su mente, de su corazón, todos esos pensamientos filosóficos que tenía, todos esos criterios. Y Pablo incluso predicó en Grecia a todos esos sabios. Hay un pasaje extraordinario que en el libro de los Hechos, donde él va y se presenta ante ese escenario donde estaban todos esos filósofos planteando sus conocimientos, y había un letrero que decía los nombres de los diferentes dioses, pero los griegos sabían que había alguien dentro del espectro, ¿verdad? Que había un Dios que era invisible, y ellos tenían identificado ese Dios, al Dios invisible, el Dios que nadie puede ver. Entonces Pablo dijo: yo le voy a hablar de ese Dios del que nadie puede ver, y empezó a hablarle. Pablo fue un hombre que se entregó de manera decidida. Así debemos entregarnos nosotros a predicar esta palabra de manera decidida y sin temor. No debemos temerle a nada, mis amados. Las fuerzas oscuras, la fuerza del enemigo, la lucha de nosotros es con fuerzas espirituales, pero nosotros no debemos tenerle temor a esas fuerzas espirituales. Digo al Señor que los resistamos, que resistamos al diablo, y él huirá de nosotros.
Entonces tenemos que procurar tener la fuerza para resistirlo. ¿Cómo se obtiene esa fuerza? Orando, ayunando y humillándonos ante la presencia de Dios, escudriñando la palabra para tener conocimiento. Jesucristo venció a Satanás en el desierto cuando lo tentó, porque le demostró que tenía conocimiento de la palabra. Entonces el cristiano debe estar siempre fundamentado en la palabra, escudriñándola, leyéndola permanentemente y orándole a Dios para que Dios le dé el entendimiento correcto, la interpretación correcta, para que le dé las fuerzas y el entendimiento para llevar este mensaje a las personas que lo necesitan. Siempre con humildad, mis amados. Siempre debemos llevar este mensaje con humildad. Cuando el cristiano se apoya en sí mismo y hace creer que él es el que sabe, tiene problemas. ¿Por qué? Porque puede contaminar el mensaje. Puede llevar un enfoque diferente al enfoque de Dios, al enfoque del Espíritu Santo, al enfoque de la cruz, al enfoque que debe llevarse para que las personas se salven. Porque la palabra tiene que estar bajo la unción del Espíritu. La palabra que transforma, la palabra que cambia, es la palabra que viene con la unción del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que convence de pecado. Por eso el cristiano tiene que alcanzar, buscar permanentemente llegar a una madurez espiritual. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios pueda fluir en él. Y eso se logra con la humildad. Cuando usted le pide al Señor con humildad que le dé esa sabiduría, que le dé ese entendimiento que solamente puede dárnoslo el Espíritu Santo cuando le permitimos que entre en nosotros. La sabiduría de Dios es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque está oculta y se le revela solamente a los humildes, a los que la buscan, a los que no tienen un intento de razonamiento, de andar razonando cosas que están claras. Hay gente que se pone a buscar razonamiento y cuando viene a ver está dando interpretaciones que nada tienen que ver con el propósito divino que Dios tiene de salvar a la humanidad. En esto uno no puede estar tratando de exhibir que usted sabe más que nadie. El único que sabe es Dios. El único que da la interpretación correcta es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder tener la interpretación correcta, les reitero, mis amados y los amigos que me escuchan, que hay que hacer el esfuerzo de humillarse y de buscar en Dios solamente la interpretación correcta. Dios lo sabe todo, Dios lo escudriña todo, Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe quién anda en ministerio buscando ventaja, quién anda buscando cuestiones económicas, y Dios sabe quién anda tratando de servirle a Él con la mayor entrega, y no buscando ninguna paga, sino buscando su gracia, buscando que su amor fluya sobre Él. Dios nos conoce a todos, mis amados. Cada paso que damos, Dios lo conoce. Y el Espíritu es quien nos revela las verdades de Dios. A través del Espíritu es que nosotros podemos diferenciarnos de las cosas del mundo. El mundo tiene un espíritu. Entonces nosotros tenemos que procurar alejarnos de ese espíritu, de que ese espíritu no invada a nosotros. Ese espíritu es el espíritu que da sabiduría humana, el espíritu de la ciencia, el espíritu de la robótica, de la tecnología. Ese es un espíritu diferente. El espíritu que anda escudriñando los astros. Ese es el espíritu que anda llevando los hombres a crear una máquina para descubrir la partícula de Dios y encerrarla. Ese es un espíritu de Satán, un espíritu del enemigo. Nosotros tenemos que procurar que sea el Espíritu Santo, el espíritu de la obediencia, el espíritu del amor, el espíritu que nos lleva a sacrificarnos para que otros puedan recibir bendición. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Debemos entonces, amado, discernir siempre qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pedir su revelación, pedir su dirección y pedir siempre que su Espíritu Santo sea
quien nos guíe. Porque si permitimos que sea la sabiduría humana la que nos guíe, vamos a caer en la perdición del mundo. Agradecemos al Señor esta palabra, agradecemos al Señor su iluminación y esperamos que cada uno de ustedes haya comprendido y haya aceptado humillarse y comprometerse con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te pido que si hay algún enfermo escuchando, tú los sanes. Si hay alguno que está triste, tú los llenes de tu paz y de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.